el fruto. El ser, el hacer y el tener. Esa es la enseñanza de esta mañana. Y para esto tenemos que ir descifrando de alguna manera, o por así decirlo, cada uno de los términos, ¿no? El ser. En realidad, nada puede suceder si primero no hay un ser, si primero no hay una raíz, si primero no hay un origen. Todo tiene un origen, todo tiene una fuente de vida, todo tiene una razón de vida. Y nada sucede sino a través de la raíz, o a través del origen, o a través del punto de partida, que es la vida del espíritu. El ser humano, el hombre, a partir de ese deseo de querer ser Dios, a partir de ese deseo de querer hacer su propia voluntad, que lo mostró Adán y Eva en el Génesis, el hombre quedó de una o de otra manera confinado a no poder tener vida espiritual. Recuerden ustedes que una de las consecuencias del pecado fue la muerte del espíritu. Es decir, el espíritu de Dios se apartó del espíritu del hombre y el hombre se quedó espiritualmente vacío o espiritualmente muerto. Y la consecuencia de esa muerte espiritual, entonces, simplemente fue la manifestación y el desarrollo de la humanidad, lo que la Biblia le llama la carne, ¿no? Y entonces dice el libro de Gálatas que hay una gran manifestación en las obras de la carne, ¿no? Ustedes saben bien: hechicerías, odios, discordias, celos, arrebatos de ira y una lista larga de acciones a las cuales el hombre, el ser humano, se quedó atado a causa de que espiritualmente murió. Entonces, la raíz del ser humano fue una raíz netamente humana, y en el momento en que la raíz fue netamente humana, las características y frutos no iban a dejar de ser netamente también humanos. Entonces, el hombre, de alguna o de otra manera, quedó expuesto a una condición de que era imposible en su vida natural dar frutos buenos, ¿sí? Entonces ustedes saben que ese Dios maravilloso tenía que cambiar esa realidad, porque el ser humano, y dice la palabra, ¿no? El ser es un ser humano sin vida espiritual. De una o de otra manera estaba limitado a manifestar características que le eran imposibles de evitar. Si usted mueve su Biblia, por favor, a Gálatas, leamos en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5. Y miremos el versículo 19. Y vamos a ver el ser humano, la característica inevitable del ser humano. Dice el verso 19, Gálatas 5, 19: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Le voy a volver a repetir: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, discordias. La Escritura nos está hablando, cuando la Escritura nos está hablando de la naturaleza humana, nos está hablando del origen de un ser. Para que me entienda de manera más fácil, usted no tiene que enseñarle a un ave a volar. Usted no necesita enseñarle a un ave a volar. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza le permite volar. Sería ilógico que a un ave que tiene la naturaleza intrínseca de volar, usted pretenda enseñarle a volar porque va a volar sola. Por naturaleza va a volar. Lo mismo que si yo quisiera ponerle a un pez en un curso de natación. Sería ridículo, porque el pez por naturaleza ya tiene todas las características físicas y por naturaleza el pez va a nadar. De la misma manera, el ser humano que tiene una naturaleza humana, por naturaleza va a pecar. No hay que enseñarle a pecar. Simplemente el pecado le va a ser natural porque esa es su naturaleza. Entonces, la naturaleza va a determinar las prácticas. Es decir, de tal naturaleza manifestará el quehacer.
Entonces, primero es el ser y luego es el qué hacer. Si en la naturaleza es ser un pez, el qué hacer será nadar. Si el ser es un ave, el qué hacer será volar. Si el ser es humano, el qué hacer será pecar. Esto es tremendo. Entonces, el ser humano, por naturaleza humana, no podrá ni podría dejar de pecar, porque el ser humano, por naturaleza humana, pecará. Es decir, que usted no tiene que enseñarle al niño ni a mentir, no tiene que enseñarle al niño ni a eludir responsabilidades, no tiene que enseñarle al niño a pelear, no tiene que enseñarle al niño a ser rebelde. ¿Por qué? Porque por naturaleza humana lo será y lo manifestará, porque esa es su naturaleza. En el pasaje de Mateo, que empezamos leyendo en esta mañana, entonces vemos que el Señor tiene un conflicto, o bueno, no el Señor, las personas tienen un conflicto en el Señor, porque le están diciendo al Señor: mira, Señor, pero en tu nombre nosotros profetizamos, y en tu nombre nosotros hasta hicimos milagros, y en tu nombre nosotros hasta expulsamos demonios. ¿A qué se están refiriendo estas personas del pasaje del Evangelio de Mateo? Se están refiriendo al qué hacer. Ellos estaban haciendo una obra, ellos estaban haciendo una predicación, ellos estaban haciendo una administración, ellos estaban haciendo algo. Pero el Señor les responde y les dice: pero yo les diré, apártense de mí porque yo nunca les conocí, hacedores de maldad. Y esto nos da una incongruencia aparentemente, ¿no? ¿Cómo pueden estar haciendo milagros? ¿Cómo pueden estar profetizando? ¿Cómo pueden estar expulsando demonios y el Señor no conocerles? O sea, parece una incongruencia. La verdad es que muchas cosas se pueden hacer en naturaleza humana y no van a ser hechas por la naturaleza humana, sino por la autoridad de la persona en la cual se está declarando la palabra. Dice claramente el pasaje: en tu nombre. Porque ellos declararon libertad o sanidad o milagros en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué se produjo el milagro? ¿Por ellos o por el nombre en el cual se invocó? Fue por el nombre en el cual se invocó. El nombre de Cristo, que es el nombre que recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, es aquella que obra poderosamente un milagro, es aquella que obra poderosamente una manifestación en el quehacer cotidiano de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente en Corintios que los dones espirituales no son para beneficio del que tiene los dones, sino que los dones espirituales son para beneficio de quien los necesita. Entonces, un don espiritual no le trae beneficio al que porta el don. Un don espiritual le trae beneficio al que recibe una manifestación de ese don. ¿Se acuerdan ustedes de la burra de Balaam? Dice que Dios le hablaba al profeta y le hablaba al profeta y le hablaba al profeta. El profeta no quería escuchar, entonces Dios en un momento le dio el don a la burrita, y la burrita, recibiendo el don de Dios, ¿qué terminó haciendo? Terminó la burrita hablando. Pero la burrita no era persona, la burrita seguía siendo una burrita. Es decir, no cambió el ser, solamente el don le equipó para un quehacer sin que en su naturaleza haya habido ninguna transformación. Lo mismo pasa con estos personajes del capítulo 7 de Mateo. En el quehacer ministerial, en el quehacer del servicio, el Señor los respaldó no por el ser, sino por la palabra que estaba siendo pedida en el nombre del Hijo. Pero los frutos de las personas, ¿por qué el Señor les dice: yo nunca les conocí, apártense de mí? Porque una cosa es el quehacer y otra cosa es el tener. Y ahí aparece la tercera palabra: el ser, el hacer y el tener. Y en el tener directamente aparecen los frutos. Y los frutos de un hijo de Dios es manifestar las características de su nueva naturaleza. Porque la diferencia del ser humano al Hijo de Dios es que el Hijo de Dios
está siendo transformado de ser humano a ser espiritual. Hay una transformación del ser humano al ser espiritual. Y todo hijo de Dios está en esa transformación de ser humano al ser espiritual. Si usted lee conmigo, por favor, allí mismo en Gálatas, sin moverse, capítulo 5, y ve el verso 22. Algunos por el número de fruto lo mencionan como frutos, pero en verdad la Biblia no dice frutos. Si usted se da cuenta, el versículo 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es. Y aquí parece que hay una falta de ortografía o de redacción, pero ya le voy a explicar. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Mira lo que dice, ¿no? Parece que está mal escrito, porque aparentemente debería estar escrito: los frutos del Espíritu Santo son, ¿cierto? Eso es lo que debería aparentemente estar escrito. Pero no dice los frutos, dice el fruto. ¿Habla de qué? Habla de uno, de un solo fruto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué habla de un solo fruto? Porque ¿qué espíritu fue depositado en su espíritu? El Espíritu de Dios. No fueron depositados varios espíritus en su espíritu. Fue depositado un solo espíritu. Y el espíritu que fue depositado en su espíritu fue el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trae la naturaleza de Dios, trae la naturaleza del Hijo. Por eso es que no puede tener varios frutos, porque no fueron depositados varios espíritus. Puede traer un solo fruto, porque fue depositado un solo espíritu. Pero ese espíritu va a traer las características, los rasgos de la personalidad de Dios. Y el pasaje entonces nos empieza a explicar cuáles son las características, los rasgos de ese espíritu que nos fue impartido. Y entonces dice que el fruto o la manifestación o el rasgo o el carácter del Espíritu de Dios que fue puesto en nosotros, primeramente es amor, luego es alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Es decir que estas características no podrán ser evidencia en una persona que primeramente no cambió su naturaleza o su origen. Si la naturaleza no ha sido cambiada, entonces los frutos no podrán ser cambiados. Si la naturaleza es cambiada, el fruto es cambiado. La Escritura dice entonces que si en mi espíritu habita el Espíritu de Dios, entonces las características que yo voy a manifestar en mi vida serán las características del Hijo de Dios. Si el espíritu que gobierna mi vida es el espíritu humano, entonces las características que yo voy a manifestar serán las características humanas. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, es imposible que el ser humano pueda tener una vida espiritual sin espíritu. Y es imposible que un ser espiritual deje de manifestar la vida del espíritu. Entonces, el ser va a determinar el qué hacer y el tener. Quiero leerles una frase, yo lo posteé en mi Facebook esta semana. Lo escribe Walt Tozer, es un evangelista americano, y él dice lo siguiente: nuestra oración será efectiva cuando dejemos de usarla como un sustituto de la obediencia. Voy a repetirle: nuestra oración será efectiva cuando dejemos de usarla como un sustituto de la obediencia. Hay mucha gente que ora y no obedece. Hay mucha gente que ayuna y no obedece. Hay mucha gente que practica un montón de ritos y sacrificios y no obedece.
Entonces, el qué hacer, lo que está haciendo la persona, no tiene ninguna relación ni con el ser ni con el tener. Porque si yo soy hijo de Dios, lo que yo debo tener es el carácter de Cristo, es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que yo debo tener, porque lo que yo soy es un ser espiritual. Mucha gente está haciendo cosas que no tienen ninguna relación ni con el ser ni con el tener. Hay gente, por ejemplo, que está orando y que está ayunando para rebelarse contra sus pastores o líderes, por ejemplo. Y le puede parecer una broma, pero no lo es, mi hermana querida. Hay gente que ayuna y ora para rebelarse contra sus líderes, contra sus pastores. Hay gente que ayuna y ora para hacer algo que sabe a conciencia que no es lo correcto, pero termina haciéndolo. Hay gente que presenta ofrendas y sacrificios a sabiendas que lo que está ofrendando o lo que está haciendo no agrada a Dios. Entonces, muchas de estas oraciones y muchos de estos sacrificios y muchos de estos ritos son simplemente inútiles. Son inútiles, ¿por qué? Porque no hay sacrificio, no hay oración, no hay rito, no hay ceremonia que pueda sustituir o reemplazar a la obediencia de la nueva naturaleza. Cuando la persona obedece a su naturaleza, ¿sí?, simplemente la manifestación de esa naturaleza será inevitable. Si el Espíritu de Dios está en mí, y yo estoy obedeciendo al Espíritu que habita en mí, la manifestación de ese Espíritu será inevitable, no se podrá evitar. Más, si el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios no está en mí, la manifestación que yo tendré será simplemente humana. Aunque el quehacer congregue, ayune, ore, ministre, visite, expulse demonios, haga lo que haga, el Señor dirá: nunca les conocí. ¿Por qué? Porque el Señor no nos conoce por lo que hagamos. El Señor nos conoce por lo que somos y por lo que manifestamos. ¿Sí? No nos conoce, y le voy a repetir, el Señor no nos conoce por lo que hacemos. El Señor nos conoce por lo que somos y por lo que manifestamos. Entonces, si en nuestra manifestación de actos, si en nuestra manifestación de comportamientos está, por ejemplo, la maldad, el actuar mal hacia alguien, el Señor no nos conoce. ¿Por qué? Porque eso no es propio de su espíritu. Eso es propio del espíritu humano. Y entonces el Señor nos dirá: yo no lo conozco, apártense de mí. La obediencia a la palabra de Dios, escuche esto, sin obediencia a la palabra de Dios, no podremos desarrollar el tener el carácter de Cristo. Hay un árbol, y aquí voy a abrir un paréntesis con el ejemplo que utilizó Mateo. La Biblia nos muestra de un árbol bueno que no haya dado frutos. ¿Qué dicen? Un árbol bueno que no haya dado frutos, la Biblia nos muestra, ¿sí o no? ¿Están seguros? Dice la Escritura que el Señor estaba caminando, Jesús estaba caminando y se encontró con una higuera. Y yo le hago una pregunta: ¿y la higuera es una raíz buena o mala? Buena. Dice que el Señor estaba caminando y se encontró con una higuera, y el Señor sintió hambre o deseo de un higo. Pero ¿qué pasó con la higuera? La higuera no tenía fruto. Aquí se abre un paréntesis a la explicación de Mateo entonces. Porque el árbol fruto da buenos frutos. El árbol malo da frutos malos. Pero también es posible que un árbol que tenga buena raíz no esté dando fruto. Porque eso fue lo que pasó con la higuera. La higuera era una buena raíz y era una buena planta. Solamente que cuando el Señor fue a ver el fruto, no tenía fruto. Entonces, tenía buena raíz, tenía buena rama, pero no tenía buen fruto. ¿Esto es posible en la vida espiritual? Lamentablemente sí es posible en la vida espiritual. Hay gente que ha experimentado lo bueno de Dios,
Hay gente que ha conocido la bondad de Dios. Hay gente que ha experimentado el Espíritu de Dios, pero simple y sencillamente no ha caminado en obediencia a la palabra de Dios. Y al no caminar en obediencia a la palabra de Dios, no ha podido desarrollar el tener las manifestaciones del Señor. Miremos nuevamente Mateo, capítulo 7. Volvamos a Mateo para analizar algo importante que el Señor les dice en el capítulo 7 de Mateo. Y miren el versículo 21. Y ahí está la clave. Y ahí está la clave. Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar reino? ¿Cómo yo puedo desarrollar presencia? ¿Cómo yo puedo desarrollar manifestación? ¿Cómo puedo yo llegar a ser, hacer y tener? Hay un puente, hay un mecanismo entre el ser y el tener. Y ese puente se llama hacer la voluntad del Padre. Y ese puente se llama obediencia. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, sin obediencia al mandato del Padre, sin obediencia a la palabra de Dios, solamente seríamos un grupo de personas que Dios no conoce. ¡Wow! Yo no sé si usted se está sorprendiendo como yo me sorprendí cuando empecé a estudiar esta palabra, pero es tremenda. Sin la obediencia a la palabra de Dios, solo somos un grupo de personas que Dios no conoce. Podemos estar orando y podemos estar cantando y podemos estar ofrendando, y al final estamos engañándonos a nosotros mismos, porque podemos estar creyendo que servimos al Señor cuando en realidad Él ni siquiera nos conoce, porque no se trata del qué hacer, sino se trata del ser y del tener. Y si no tenemos obediencia a la palabra del Señor, entonces todo lo que nosotros podemos estar creyendo que hacemos para el Señor, en realidad no lo estamos haciendo para el Señor, porque el Señor ni siquiera nos conoce. Y esto es tremendo. Y esto es tremendo. Porque hay gente que puede estar orando y cantando y ayunando y haciendo sacrificios y haciendo ritos y creyendo que lo hace para el Señor. Pero todo lo que hace no puede suplantar la obediencia. Porque es la obediencia a la palabra lo que va a hacer que el Padre nos conozca. Todo lo demás que está fuera de la obediencia no puede ser un sustituto de ella. Entonces la oración, los sacrificios, los ritos no pueden sustituir la obediencia. Y aquellos que actúan en ritos, ceremonias y tantas cosas sin obedecer la palabra, se están engañando, creyendo que sirven al Señor, cuando en realidad el Señor ni siquiera los conoce. Esto es tremendo. Esto es muy serio, mis amados hermanos. Porque ¿de qué serviría, no? 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, 50 años, haciendo algo de lo cual el Señor no lo reconoce. ¿De qué nos serviría el estar haciendo y practicando y tal cosa, cuando en realidad en nuestro ser espiritual no estamos desarrollando el fruto que se debe manifestar? Terminaríamos como la higuera, teniendo una buena raíz, teniendo un buen tronco, pero no teniendo fruto. Y ustedes saben perfectamente lo que el Señor hizo con el buen árbol, pero que no tenía buen fruto. La higuera se secó. Hay mucho creyente que espiritualmente está seco. Hay mucho creyente que espiritualmente está seco, porque por falta de obediencia a la palabra, a pesar de tener buena semilla, se ha quedado sin fruto. Y si una buena semilla, una buena planta no tiene fruto, se seca. Entonces, el dar fruto
termina no siendo algo solamente voluntario, ¿no? Yo quiero dar frutos si es que quiero, y si no quiero, pues bueno, no doy, y si avanzo no doy, pero por lo menos tengo un buen nacimiento. No, si tengo un buen nacimiento, tengo que tener un buen tronco y tengo que tener un buen fruto, porque si no tengo fruto, corro el riesgo de que se seque aquello que yo estoy o debería manifestar. Y cuando yo le estoy hablando del fruto, me estoy refiriendo al carácter de Cristo. Me estoy refiriendo al carácter de Cristo. Hay mucho, ¿qué le podría decir? Mucha forma de actuar dentro del pueblo cristiano que definitivamente requiere ser cambiado, requiere ser transformado, porque a veces nuestro lenguaje y nuestro accionar no contiene la vida del Espíritu que debería contener. Recuerden ustedes, amados hermanos, que la raíz da el tronco y el tronco da el fruto. El ser me da el quehacer y el quehacer me da el tener. Si tengo el Espíritu como raíz, voy a obedecer la palabra en mi quehacer y voy a tener el carácter en mi tener. Yo debo tener el carácter de Cristo. Pero para tener el carácter de Cristo, tengo que hacer en obediencia a la palabra, porque el Espíritu de Dios me fue sembrado. Si tengo el Espíritu, pero no tengo la obediencia, no voy a tener el fruto y voy a ser una higuera seca. Y hay mucha higuera seca que yo conozco por ahí. Hay mucha higuera seca que es creyente, pero todavía envidia la alegría de su hermano. Que es creyente, pero que todavía le molesta la felicidad del hermano. Que está en medio de la iglesia, que canta y alaba, pero que todavía habla y calumnia. Que muchas veces puede estar hasta ministrando en un altar y puede ser un líder y puede ser un pastor, pero que todavía anhela ambiciones humanas en su corazón y se vende por un plato de lentejas, por unos cuantos centavos. Esto es mucho más común de lo que usted cree. Y hay mucha higuera seca por ahí, con apariencia de vida, pero que en realidad está seca. Entonces, no puede reemplazar ni los ritos, ni los sacrificios, ni los cultos, ni las canciones. Nada puede suplantar para tener en el quehacer de la obediencia. Es necesario que caminemos en una obediencia práctica. Escuche esto, en una obediencia práctica a la palabra de Dios. En una obediencia práctica. Movamos la Biblia a Santiago. Movamos la Biblia a Santiago, capítulo 1. Busque allí Santiago capítulo 1, busca el versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Y aquí entonces magistralmente el Espíritu le da a Santiago esta combinación del ser y del quehacer. Dice, mis queridos hermanos, versículo 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¡Wow! Y aquí hay algo interesante. Dice que la palabra, que es Cristo, porque recuerden que la palabra es Cristo, Cristo es el verbo hecho carne. Dice que la palabra o el Cristo ya fue sembrada en ellos. O sea, es decir, esta persona ya tiene una nueva naturaleza. Pero dice el versículo 21 que esta palabra que fue sembrada en ellos
para poder salvarles la vida, o para poder cambiarles la vida, dice esta palabra que tiene que ser recibida con humildad. Entonces no basta solamente tener la nueva naturaleza, sino que esta nueva naturaleza tiene que ser conducida a través de una actitud, de un quehacer humilde. Y entonces dice que lo primero que tenemos que hacer es despojarnos. El versículo 21 dice, despojarnos primero de toda inmundicia. Despojarnos primero de toda inmundicia. Y la palabra inmundicia es mucho más amplia que el concepto de inmundicia que tiene el creyente tradicional. El creyente tradicional tiene un concepto religioso más que ninguna otra cosa, en el cual dice, yo no bebo, yo no fumo y yo no digo malas palabras. Entonces, yo no bebo, yo no fumo y yo no digo malas palabras. Problema resuelto. Y ese es uno de los peores engaños que pueden existir, porque no hay ninguna diferencia entre un borrachito que está en la esquina y un hermanito que está calumniando a alguien. No hay ninguna diferencia. ¿O sí la hay? No la hay. No hay ninguna diferencia entre de pronto un borrachito que está tomándose unos tragos en un bar y un hermanito que está planificando el mal contra sus pastores, líderes o autoridades. Por el contrario, si queremos ponerle un peso, es peor el hermanito calumniador y maquinador que el borrachito. Porque al fin y al cabo el borrachito, ¿a quién se está haciendo daño? A él mismo. A sí mismo, el borrachito se está haciendo un daño a sí mismo y tal vez de rebote, ¿no es cierto?, a su familia directa. Pero el que está calumniando, el que está planificando el mal, ¿no es cierto?, contra su hermano, contra su prójimo, entonces él está causando una consecuencia de impacto mucho mayor. Porque déjenme le digo algo, la calumnia, la mentira, el chisme es más grave que un cáncer de páncreas, ¿no? ¿Por qué? Porque mata y destruye el cuerpo de la manera más rápida que usted imagina. Y cuando yo estoy hablando del cuerpo, le estoy hablando de una familia, le estoy hablando de una iglesia, le estoy hablando de una congregación, porque ustedes saben que la iglesia es comparada como un cuerpo. Cuando entra el chisme, la calumnia, la mentira, el engaño, ¿no es cierto?, por manipulación humana, por intención humana, ese es un cáncer que mata de una manera inmediata y rápida al cuerpo. Cuando se mete una mentira, una calumnia, un chisme en medio de una familia, en medio de hermanos, en medio de esposos, en medio de padres e hijos, eso es algo que termina destruyendo y matando esa unidad corporativa como familia más rápido de lo que usted piensa. Y hoy hay hermanos separados, padres, hijos separados, esposos separados, líderes de iglesias separadas, pastores de iglesias saturadas por un chisme que comenzó en un calumniador que se cree que es bueno porque no fuma, no bebe y no dice malas palabras. Y resulta que es peor que el borrachito que está en la esquina. ¿Sabe por qué? Porque hay un secreto en esto que Pablo, mejor dicho que Santiago nos está diciendo. Despójense de toda inmundicia. Y cuando dice de toda, es toda. Porque si es una inmundicia para el cuerpo físico, ¿no es cierto?, emborracharse, es una inmundicia para el ser espiritual el hablar cualquier palabra que no sea de bendición. Porque la Biblia nos dice una verdad. Si lo que vas a hablar no va a bendecir y no va a edificar la vida de alguien, entonces mejor no lo digas. Ya está. Pero si abres tu boca, sepa que en la boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Y cualquier cosa que yo voy a decir va a provocar o vida o muerte. Entonces, si yo no tengo cuidado de que mis palabras sean para la edificación, entonces mis palabras van a ser para la destrucción. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, yo tengo que pensar en las consecuencias de lo que ese algo va a traer.
Y si la consecuencia de eso, algo que va a traer, es maldad, yo debo despojarme porque eso es una inmundicia, aunque ni tome ni beba. ¿Me está entendiendo esto? Dice la Escritura, despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda. Hay maldad. Esto es una realidad. Todavía existe la envidia, todavía existe de pronto el enojo. Eso es una realidad, existe. Hay. Y la Escritura dice que debemos despojarnos. Despojarnos. ¿Para qué? Para que al despojarnos de esto, la semilla que nos fue sembrada pueda crecer. Porque si no nos despojamos de esto, por muy buena semilla que yo tenga sembrada, esa semilla no va a poder crecer y menos va a poder dar fruto. Entonces, hoy les voy a enseñar el tercer árbol, ¿no? O les estoy enseñando el tercer árbol. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Pero el árbol bueno, que no se despoja de humanidad, no da frutos. Se seca. Y se seca. Entonces, hay tres árboles. Hay tres posibilidades. El árbol bueno, el árbol malo, el árbol seco. ¡Wow! Esto es tremendo. Entonces dice Santiago, magistralmente, por eso despójense, estoy en el 21, por eso despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. O sea, hay que recibir esa palabra, la cual tiene poder para salvarles la vida. Y me gusta esto. Tiene poder para salvarles la vida. No significa que les salve. Tiene poder, pero no significa que les va a salvar, porque el árbol puede estar seco. Y si el árbol se seca, no les podrá salvar de las consecuencias. Ahora, sigue diciendo, versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. O sea, esto es tremendo porque lo que les dije hace un instante, ¿no? Puedo autoengañarme creyendo que estoy sirviendo al Señor a través del canto, de la adoración, del servicio. Bueno, puedo engañarme, pero en realidad el Señor no conocerme y estarme autoengañando porque en realidad me contento con saber mucho, me contento con asistir mucho, me contento con cantar mucho, pero tengo un serio problema en la obediencia, en la práctica, en el poner la palabra por práctica. Y si yo, recuerden, no tengo la palabra por práctica, soy una higuera seca. Ah, pastor, yo no soy un árbol malo. Sí, le felicito, no es un árbol malo, porque el fruto, la semilla que tiene es buena. Pero por muy semilla buena que tenga, si no tiene fruto, es higuera seca. Y no sirve para nada. Y no lo digo yo, dice el Evangelio de Mateo. No sirve sino para al final echarla al fuego. ¿Qué cree que pasó con la higuera seca? Pues se le echó al fuego, porque no sirve para nada. Entonces dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay mucha gente que está autoengañada, porque engañarse a ustedes mismos significa autoengaño. Hay mucha gente que está autoengañada. Y dice, mire el ejemplo cómico que utiliza Santiago. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, mire el versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿qué pasa? Recibirá bendición al practicarla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice la Escritura que lo primero debo estar fijándome atentamente. Y cuando la palabra dice fijándome atentamente, habla de responsabilidad y habla de compromiso.
dos palabras que hoy tenemos que trabajar mucho en la vida del creyente: responsabilidad y compromiso. ¿Responsabilidad con qué? Con lo que tengo que fructificar. Yo tengo una palabra que al recibirla humildemente, al entenderla espiritualmente y al discernirla espiritualmente, me va a ayudar a dar fruto. ¿Sí? No puede ser lo que yo muchas veces he hecho en algunas congregaciones. Hermanos, ¿cómo estuvo el culto del día jueves? Por decirle, ¿no? Hoy estamos domingo. Hermano, ¿cómo estuvo el culto del día jueves? Bendecido, muy bueno. ¿Cómo estuvo la palabra? Buena. ¿Qué tal estuvo el mensaje? De bendición, pastor. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y de qué se habló? ¿Y cuál fue el texto que leyeron? No me acuerdo si estaba en Génesis o en Apocalipsis, pero en la Biblia estaba. Eso no es oír atentamente. Pero porque escuchar atentamente es como preparar en la cocina una receta que vi en la televisión. Déjeme le explico. Usted prende Cocinando con Mariaca, ¿no es cierto? Y Mariaca hace un tremendo plato, ¿no es cierto? Para quienes están en el extranjero, es una cocinera de televisión. Hace un tremendo plato en la televisión y ella lo hace en 15 minutos que dura el programa. En 15 minutos que dura el programa, ella presenta un plato que en la verdad, si usted se pone a preparar, ese plato le lleva a usted 2 horas de trabajo. No es lo mismo mirar la preparación del plato en un programa de televisión que ponerse a preparar. Porque lo primero que usted tiene que hacer es copiar los ingredientes. Luego tiene que copiar el proceso. Pero una vez que usted copió los ingredientes y el proceso, usted tiene que salir a comprar los ingredientes y después tiene que poner a hacerse el proceso. Y la pregunta es, ¿y le sale igualito? No es cierto. De primera no le va a salir igualito. Pero tal vez en la segunda o en la tercera vez, ahí hasta le sale mejor. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? El predicador, el pastor, el líder en el culto es como ese programa de cocina en la televisión. Yo vengo a través de una palabra que el Señor me ha ministrado, que yo he estudiado, que estoy viviendo en mi vida práctica, porque así debe ser la predicación durante toda la semana. Pero yo vengo y tal vez una experiencia de vida, una experiencia de tal vez todo un ministerio, yo le comprimo a usted en una enseñanza de 45 minutos. Si usted coge la receta y ni siquiera la copia, le garantizo que después de 72 horas usted ya no recuerda ni siquiera el 10% de lo que yo le dije. Ahora, si usted lo copia, le anota los puntos principales, pero se va a la casa y la guarda, tampoco va a surtir ningún efecto. Tampoco va a surtir ningún efecto porque el efecto de fabricación va a suscitar cuando usted lo pone en práctica. Entonces usted llega a casa, ¿no es cierto? Duerme tranquilamente, al siguiente día se despierta, hace una oración al Señor. Después de hacer una oración al Señor en su devocional, abre los apuntes que usted tomó el día del servicio y dice: voy a intentar entender qué fue lo que el loco del pastor quiso decir. Y cuando usted empieza a leer y empieza a entender y va a la Biblia, entonces es cuando recién usted está preparándolo. Y usted no va a disfrutar un alimento espiritual hasta que quien lo prepare sea usted. Yo soy quien le da la receta, pero quien tiene que prepararlo es usted. Entonces, cuando usted prepara la receta, es cuando realmente usted lo va a disfrutar, lo va a entender y lo va a aplicar. A eso se refiere Santiago cuando dice: no seamos solamente oidores de la palabra. Entonces yo voy, oigo, amén, aleluya, gloria a Dios, y de ahí nos vemos el próximo domingo, o nos vemos, qué sé yo, de aquí a cuando pueda venir, peor todavía. Entonces dice: escuchar atentamente. Y escuchar atentamente, uno, tiene que ver con responsabilidad. Y la responsabilidad de preparar el alimento espiritual es suya. Yo le doy la receta, pero quien la prepara es usted. Lo segundo es la palabra compromiso. Para escuchar atentamente la palabra se requiere compromiso. Y la palabra compromiso yo la puedo descifrar
como una actividad sin reservas. Cuando nosotros tenemos actividad sin reservas, yo puedo decir que tengo compromiso. Déjeme, le pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes que tienen trabajo el día de mañana, lunes, a las 9 de la mañana, de pronto, qué sé yo, se le rayó el carro y usted coge su carro y se le lleva al mecánico y se pasa todo el día con el mecánico haciéndole coger la falla y no va al trabajo? ¿Cuántos de ustedes harían algo así? ¿O cuántos de ustedes que mañana tienen la responsabilidad, qué sé yo, de preparar el alimento para que su esposo, sus hijos vayan al trabajo desayunados? Usted puede decir, no, hoy yo me quedé viendo la televisión un poquito más de las horas, así que mañana cada quien vaya al trabajo como pueda. ¿Cuántos harían algo así? No lo harían. Usted está yendo al trabajo, le rozan el carro, le chocan el carro, pero usted tiene que llegar al trabajo. ¿Qué hace? Si es que el choque no es muy fuerte, usted llama al seguro, ve cómo arregla. Si no tiene seguro, hace un arreglo con la persona que le chocó, le busca un documento, llega de alguna manera, pero usted está apurado. ¿Por qué está apurado? Porque usted tiene un compromiso sin reservas. Usted no puede llegar a su lugar de trabajo y decirle al reloj automático que espera que usted ponga su huella ahí. Usted no puede decirle, ¿sabe qué reloj? Yo me choqué, y como me choqué y me demoré. No, usted no puede darle explicaciones. O usted pone la huella en la hora que usted tiene que entrar, o simplemente usted recibe las consecuencias de no haber llegado temprano. Eso es un compromiso, es decir, una actividad sin reservas. Usted no puede decir al siguiente día a su marido, no, me quedé durmiendo viendo la novela, así que, ay, levántate nomás y verás qué come. No. Si se quedó viendo la televisión muy tarde, qué sé yo, tendrá que recuperar el sueño en la tarde, tendrá que hacer otra cosa. Se levantó y tiene que hacer el desayuno porque es una actividad sin reservas. Eso significa compromiso. Compromiso es una actividad sin reservas. Conozco mucha higuera seca por ahí que en realidad no tiene compromiso ni responsabilidad en la forma de escuchar la palabra. Cuando puedo, no tengo mucha ocupación, de pronto no tengo otra cosa que hacer, me levanté de buen ánimo, estoy completo, estoy con la barriguita llena, estoy de buen ánimo, estoy contento, cobré, voy. Pero me quedé, me trasnoché, me maldormí, no voy. Ese es otro de los problemas de no escuchar atentamente la palabra. ¿Cuál es el problema? Si yo no escucho atentamente la palabra y la pongo por práctica y la pongo por obra, nunca llegaré a tener lo que en mi naturaleza del ser debería tener. Es decir, seré una higuera que aunque la raíz es buena, no se le encuentra fruto. Entonces dice el versículo 23 el versículo 25, que nos fijemos atentamente en la ley perfecta que da libertad. Pero no dice que nos fijemos atentamente solamente. ¿Y qué dice? Persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. El problema de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad es que en la humanidad, escuche esto, en nuestra humanidad, la obediencia es circunstancial. Hoy tenemos mucha obediencia circunstancial y mucha fidelidad circunstancial en medio de una iglesia humanizada y no espiritual. ¿Qué quiero decirle con esto? Con mucha facilidad, la gente obedece y desobedece en base a las circunstancias. ¿Sí? En base a las circunstancias. Mucha gente pide consejo. Pastor, quiero que me dé un consejo. Claro, con gusto, ¿en qué le puedo servir? Mucha gente pide consejo para escuchar del pastor lo que él ya tiene planificado hacer. Ya tiene planificado algo hacer y va a pedir consejo solamente para que el pastor le confirme lo que ya tiene planificado hacer. Pero si a mala hora el consejo del pastor no le confirma lo que tiene planificado hacer, dos cosas pasan. La primera, se enoja con el pastor. Y la segunda, termina haciendo lo que tiene planificado hacer.
¿Sí? ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que llega un momento donde hemos escuchado la palabra, pero nos olvidamos. Y esta es la parte más difícil en nuestro quehacer para que podamos llegar a tener. Esta es una de las partes más complicadas en nuestro quehacer espiritual y se llama crucificar la carne o crucificar la naturaleza humana. Mi naturaleza humana tiene que ser crucificada. Volvamos por favor a Gálatas. Ya vamos cerrando esta tarde. Estamos cerrando ya el mensaje. Utilizo muchos pasajes porque me gusta que usted contraste con lo que yo estoy diciendo y se acuerde más de los pasajes que de mi voz. Mire por favor el versículo 24 de Gálatas 5, para ir cerrando esta mañana y tarde ya. Gálatas 5, 24. ¿Encontró? Y aquí es muy puntual el apóstol Pablo. Los que son de Cristo Jesús, los que tienen la semilla, los que están haciendo la palabra, los que son de Cristo Jesús, ¿qué dice? Han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Cómo yo crucifico? ¿Cómo yo crucifico? La única forma de crucificar mi naturaleza humana es obedeciendo la palabra. No hay otra forma. No es obedeciendo al pastor, no es obedeciendo al líder, es obedeciendo la palabra. ¿Por qué yo utilizo mucha Biblia cuando le predico? Porque no me interesa que usted recuerde lo que yo le diga, sino lo que está escrito. Porque usted a mí me puede desobedecer, pero la Escritura no la debe desobedecer. Entonces dice la Escritura que para crucificar la carne hay un solo método. No se puede crucificar la carne de otro método que no sea obedeciendo la palabra. Y entonces, ¿dónde entra la oración eficaz? Porque recuerden que en el inicio les hablé de una frase que la oración no puede ser sustituto. ¿Dónde entra la oración eficaz? La oración eficaz entra cuando yo empiezo a clamar a Dios para que me ayude a obedecer lo que mi naturaleza humana no quiere obedecer. Porque hay muchas cosas que mi naturaleza humana no van a querer obedecer. Cuando yo oro para poder obedecer, mi oración se torna eficaz. Por decirles algo, alguien me hizo un daño, alguien me calumnió, alguien cometió algo contra mí. Yo sé por la palabra que debo bendecirlo, sé por la palabra que debo perdonarlo y sé por la palabra que debo orar por él. Miren, esa persona hizo algo contra mí. Yo sé por la palabra que tengo que bendecirlo, perdonarlo y orar por él. Yo sé qué tengo que hacer. Pero del saber que tengo que hacer al hacer, ¿cuánto camino hay o cuánto trecho hay? Es ahí donde la carne se crucifica. Porque ¿qué dice mi carne? Anda, desquítate, haz lo mismo, ignórale, que el Señor le parta con un rayo del cielo. ¿No es cierto? Eso es lo que la naturaleza humana nos dice, ¿sí o no? Ojo por ojo. Eso es lo que dice nuestra naturaleza humana. Pero yo sé por la palabra que tengo que bendecirle, orar y perdonar. Pero mi naturaleza humana no quiere hacerlo, pues. ¿Cómo crucifico entonces esa naturaleza humana? Cuando yo voy y le digo, Señor, si por mí fuera, le mato, le arrastro, le piso y le vuelvo a pisar. Eso es lo que mi naturaleza humana quisiera hacer. Pero yo sé que tengo que obedecer tu palabra. Así que ayúdame, pon en mí el querer, pon en mí el hacer para perdonarle, para bendecirle, porque yo solo definitivamente no puedo. Pero si tu espíritu me fortalece y pone en mí el querer y el hacer, yo voy a poder hacerlo. Y cuando el espíritu le fortalece y usted empieza a perdonar y a bendecir y a orar, ¿qué pasó con su carne? La crucificó. Usted la crucificó.
Así que en realidad los romanos no crucificaron a Jesús. Jesús crucificó su carne voluntariamente para el perdón de los pecados. Así que en realidad a usted nadie le puede dar crucificando su carne, ni Jesús, porque quien tiene que crucificar su carne, ¿quién es? Usted. Usted y soy yo los que tenemos que crucificar nuestra carne. Y cuando nuestra carne no se quiere crucificar, hagamos lo que hizo Jesús: orar. Y oremos como Jesús lo hizo: Señor, si te es posible, que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces es cuando el ser y el qué hacer van a tener relación, porque yo voy a tener una vida espiritual y el que hacer diario va a ser espiritual. Entonces el resultado del ser y el hacer espiritual van a darme un tener espiritual, y el carácter de Cristo va a irse manifestando en mi vida. Miremos el versículo 25 ahí en Gálatas, para que corroboren lo que yo les estoy diciendo. El versículo 25 dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, mire lo que está diciendo ahí, ¿no? Mi carne es la que puede impulsar los deseos, pero yo voy a ser guiado por el Espíritu. Y si algo me está quedando difícil o demasiadamente grande obedecer al Espíritu, oremos para que sea el Espíritu quien me fortalezca. Versículo 26 dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es algo superficial, es algo temporal, es algo que tiene un valor simplemente limitado. Entonces muchas veces le damos más valor a las circunstancias, a la situación, a la emoción, al problema, que verdaderamente darle importancia a lo eterno, que es el Espíritu. El consejo de Pablo es: no dejemos que lo vano, que lo superficial nos lleve al pleito, a la envidia, sino por el contrario, seamos guiados por el Espíritu. ¿Cómo puedo dar frutos para no ser higuera seca? ¿Cómo puedo tener higos en mi higuera? ¿Cómo yo puedo tener fruto en mi naturaleza? La única naturaleza, si es que tengo semilla buena, es obedeciendo en el quehacer. Entonces la semilla y la obediencia en el quehacer me van a llevar a ser una higuera con fruto. Que cuando Jesús se acerque para buscar el fruto, va a encontrar fruto y voy a ser bendecido. No vaya a ser que por la desobediencia el Señor vaya a buscar fruto y no encuentre fruto. Y al no encontrar fruto, termino seco. Entonces el ser y el quehacer tienen que estar en completa relación, para que cuando el ser y el quehacer estén en completa relación, el fruto aparezca y yo tenga el tener. Y entonces ser, quehacer y tener son una sola realidad. El Señor nos ayude, amados hermanos, a no ser higueras secas, ¿no? Que nos ayude a no ser higueras secas. Alguien me decía: pastor, ¿usted cree que puede haber dentro de las congregaciones árboles malos? Y yo le decía: en poquísimo, casi imperceptible porcentaje, tal vez. ¿No? Porque para que alguien esté dentro de una congregación y se congregue y alabe y adore al Señor, es porque definitivamente hay un espíritu, hay una semilla de Dios puesto ahí. Entonces, que yo crea que haya alguien como árbol malo en medio de una congregación reuniéndose y congregándose, difícilmente. 0.0001% de posibilidades. Pero sí creo que del 99% de creyentes que se congregan, la gran mayoría no están dando fruto y están corriendo el riesgo de irse secando. Entonces debe ser una responsabilidad mía, porque recuerde que es mi responsabilidad escuchar la palabra atentamente, ponerla por obra, crucificar mi carne para poder tener fruto, que cuando el Señor se acerque a buscar el higo en mi árbol, lo encuentre y entonces termine siendo bendecido. Amén. Tengo dos preguntas. La primera, Suelte. usted hablaba de la naturaleza pecaminosa que nacemos los seres humanos y ponía el ejemplo del pez y el ave que vuelan que es la naturaleza. Y de los
niño miente, que el niño tiene maldad y cosas así. Pero también entiendo que si ya nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa, como que esa naturaleza o mengua o se sobredimensiona de acuerdo en el lugar que está, porque si yo vivo en un lugar donde hay mucha violencia, donde que hay demasiada mentira, demasiada agresión, yo también aprendo eso. Por eso es que hay personas que usted habla y dependiendo de los horarios donde vienen, ante la misma situación reaccionan de diferente manera, pero es por como el regambre, como lo que ya ellos vienen trayendo de sus casas. Entonces, eso sí quería. Y otra cosa, yo así le comento, porque yo no me gusta dar dudas. Claro. Siempre yo leía esa parte de la higuera seca. Yo no entendía el sentido nada más literal, porque le decía, ¿por qué Jesús maldijo a la higuera si quizás no era el tiempo de higos? Y por eso es que no tenía los frutos. ¿Y por qué él se enojó? Entonces, esas dos cosas. Correcto. Bueno, lo primero que usted me está diciendo es totalmente adecuado y es tema de otra enseñanza realmente. ¿Qué pasa si yo tengo la semilla de café, la mejor semilla de café del mundo, y la quiero sembrar en Alaska? No va a dar. Entonces, miren lo que estamos entendiendo, que no solamente requiere de la semilla, sino que también requiere del ambiente. Porque el ambiente y la semilla van a ser la dupla perfecta para que el árbol crezca, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? Pueda que el Señor haya ministrado mi corazón y pueda que Él haya puesto su palabra dentro de mi corazón. Pero si el ambiente en el cual yo me desenvuelvo no es del ambiente donde estén los nutrientes, el clima y el piso suficiente para que esta semilla crezca, la semilla simplemente no va a crecer. Por eso es que el Señor nos aconseja, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Obedezcan a sus pastores y a sus líderes porque ellos velan por ustedes. Entonces, claro, si yo recibo al Señor o el Señor viene a mi vida, el Señor me rescata, pero ni me congrego, ni me muevo en el ambiente de una familia espiritual, ni tengo la paternidad espiritual adecuada, entonces la semilla puede ser buena, pero el fruto va a ser muy complicado. ¿Sí? Recuerden, eso estamos estudiando, justamente empezamos a estudiar los jueves eclesiología y ahí vamos a hablar del ambiente adecuado de la semilla. La otra, la misma escritura nos da la respuesta, ¿no? El Señor se acercó a ver el fruto, pero no había fruto, y entonces el Señor se enojó, pero que sabe si tal vez no era el tiempo de los frutos, que la idea, el concepto es muy bueno, pero la misma escritura nos da una respuesta. El Señor nunca va a demandar de nosotros, más allá de lo que nosotros estemos en la capacidad de dar. Pero siempre va a esperar de nosotros algo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si el Señor se acerca a un creyente que tiene en su haber un año, vamos a suponer, un año en el Señor sabe que está en una etapa de niño, donde todavía este niño está dependiendo de los papás, todavía requiere cuidado, todavía requiere atención. Entonces, el Señor lo máximo que va a buscar a esta persona es que esta persona tenga fidelidad para crecer, responsabilidad en su crecimiento. No le va a esperar más. Ahora, el Señor se acerca a una persona que es un creyente de 5, 6, 7, 8 años. Entonces, este creyente ya con 8 años ya es un niño grandecito. Ya es un niño que tiene sentido común, es un niño que ya puede hablar, es un niño que ya puede ayudar en casa, es un niño que ya puede aportar en casa, ya puede desarrollar algunas tareas. Entonces, un padre no va a demandar de un hijo de un año lo mismo que demanda de un hijo de 8 y lo mismo que demanda de un hijo de 20, porque el padre sabe qué puede demandar de cada uno de sus hijos. Pero de cada uno de sus hijos, el padre, cuando se acerca al hijo, algo va a demandar. Cuando usted se acerca al niño de un añito, ¿qué es lo mínimo que usted espera como padre? Que el niño le haga un mimo, que el niño se alegre con su presencia, que de alguna manera el niño le muestre afecto y amor hacia usted. Eso es lo mínimo que usted se va a acercar, lo mínimo que usted va a esperar. No va a demandar más de él, porque es un niño, pero usted va a esperar
y va a demandar por lo menos el afecto y la gratitud y el cariño del niño. Entonces, cuando usted entra, el niño se alegra y le dice mami y le abre los bracitos para que le amarque. Entonces usted ya con eso está satisfecho porque sabe que eso es lo máximo que puede demandar de él. Entonces, cuando el Señor se acerca a la vida de cada uno de nosotros, el Señor nunca va a demandar más allá de lo que nosotros estamos en capacidad de dar. Nunca. Pero siempre va a esperar por lo menos nuestros brazos abiertos y nuestro amor. Entonces, siempre habrá relación en la edad espiritual en la que nosotros estemos. Entonces, cabe ahí la pregunta que nosotros debemos tenerlo. Y esto es una respuesta muy individual. En base a la edad espiritual que yo tengo, ¿cuál es el fruto que debo estar dando? Algo tengo que estar dando. Algo tengo que estar dando. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Terminamos este tiempo glorioso. Gracias a quienes están con nosotros a través de las redes. Vamos a orar, ustedes oren con nosotros también. Y si trajimos ofrenda, vamos a ofrendar, a servir, a honrar al Señor. Si ustedes que están en el extranjero quieren sembrar en esta casa ministerial para su sustento, pueden hacerlo, pónganse en contacto con nosotros a través del interno. Vamos a orar. Les invito a cierre sus ojitos, abra su corazón, abra su agradecimiento al Señor y dígale: papito, te adoramos y te damos gracias porque eres un Dios bueno y maravilloso, Señor, que nos ha amado tanto, que a pesar de que en nuestra naturaleza no teníamos esperanza, Señor, porque estábamos confinados, Señor, a la maldad, tú enviaste a tu Hijo santo y perfecto para que sin tener pecado Él pague el precio de nuestro rescate, Él pague el precio de nuestra redención. Y en la cruz ya mi vida estaba planificada y planteada en ti, aún antes de ni siquiera yo existir. Así que gracias por ese amor, Señor. Te adoramos y no podemos dejar de hacerlo, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias por haber puesto la semilla del Espíritu en nuestras vidas. Porque si estamos en esta mañana y tarde aquí, es porque en algún momento, de manera real, tú implantaste en nuestro espíritu tu espíritu. Es porque en algún momento realmente tuvimos la oportunidad de disfrutar y de practicar tu bondad y tu amor. Así que gracias, porque un buen día estábamos perdidos por allí y tú nos rescataste y viniste a nosotros y nos diste tu espíritu y nos diste una nueva naturaleza, un nuevo destino, un nuevo origen, un nuevo ser. Gracias, Señor maravilloso, por esto. Te pedimos para que nos ayudes como portadores de una buena semilla a ser buenos árboles y a tener buenos frutos. Señor, que en tu infinita gracia, tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nosotros el querer y el hacer para obedecer tu palabra, Señor, nos parezca o no nos parezca, nos agrade o no nos agrade, nos guste o nos disguste. Señor, ayúdanos a que tu palabra pueda ser obedecida, porque nada sustituye la obediencia. No hay ayuno, no hay santa cena, no hay celebración, no hay bautizo, no hay ceremonia, no hay rito ninguno que pueda suplantar la obediencia. Podemos estar practicando todos los ritos que sin obediencia nos engañamos, Señor, y recibiremos un no te conozco de tu parte. Por el contrario, Señor, que no dejemos de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, Padre, practiquen lo que practiquen, primeramente ante cada práctica esté la obediencia. Señor maravilloso, que podamos obedecer tu palabra, que tengamos un evangelio práctico, que tengamos un evangelio vivencial, que no seamos de ritos y de ceremonias olvidándonos lo más importante, que es el amor, el apartarnos de la maldad, el renunciar, Señor, a todo aquello que no te glorifica. Ayúdanos, Señor de la gloria, a vivir de una manera agradable a ti, para que cuando tú te acercas a nosotros, independientemente en la edad espiritual en la que nos encontremos, puedas recibir de nosotros frutos. Señor, no soy un árbol malo, pero si soy un árbol bueno, que el fruto sea bueno, que no seamos una higuera seca,
Señor, sino que tengamos un fruto real. Así que oramos en esta mañana, Señor, para que en mi cotidianeidad yo pueda, Señor, poner por obra tu palabra, para que no solamente sea un oidor, sino también sea un hacedor de tu verdad y de tu mensaje, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos aquí presentes, bendigo la vida de mis hermanos a través de las redes sociales. Padre, que en realidad tu Espíritu pueda llevarles a la obediencia, al quehacer y al tener tu carácter, para que el mundo te conozca, para que la gente pueda saber que tú eres real, Señor maravilloso. Oramos, Padre de la gloria, para que todo aquello que se nos levanta y se nos opone en el desarrollo de nuestra vida espiritual pueda ser derribado, Señor, por el poder de tu fuerza. La carne no se la puede reprender, a la carne hay que crucificarla, Señor. Ayúdanos a crucificar nuestra carne y que no seamos conducidos por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestros intereses humanos, por el afán de tal vez, beneficios personales, sino que al final tu obediencia sea la regla de nuestro comportamiento y que no nos olvidemos el quehacer cotidiano y diario de tu palabra. Gracias por esta mañana. Oramos, Señor de la gloria, por cada petición de oración que siempre está llegando a nuestras vidas. Señor, a través de escritos, a través de petitorios secretos o íntimos, o a través de petitorios abiertos. Oramos por cada persona que ha pedido oración, Señor, porque cuando alguien nos pide oración, en realidad no está confiando en nosotros. En realidad está confiando en ti, en tu hacer, en tu poder sobrenatural. Así que oramos, Señor, por todas las personas que ponen peticiones de oración en las cuales tenemos en nuestras manos o en nuestros conocimientos, Señor. Que cada pedido de oración, Señor, sea en el aspecto familiar, sea en el aspecto personal, sea en el aspecto de la salud, sea en el aspecto financiero, sea en el aspecto de negocios, Señor, sea en el aspecto de ventas, sea en el aspecto de compras, sea en el aspecto de sanidad, sea en el aspecto, Señor, de solución de familia, de hijos, padres, hijos, esposos. Señor, estas personas, estos hermanos, estas personas han confiado en ti. Yo te pido, Señor, que en tu infinita gracia y en tu infinita omnisciencia, Señor, tú les extiendas el favor y la gracia que ellos están necesitando y que ellos están pidiendo. Y que a través de recibir de tu parte, Señor, el milagro hecho, también puedan recibir también la vida. Y también puedan recibir, Señor, la oportunidad de conocerte, adorarte y servirte. Gracias por esta tarde, Señor maravilloso. Si hemos traído una ofrenda, si hemos traído el diezmo, Señor, que puedas tú multiplicarlo, que puedas tú, Señor, al 100 por 1, y que no falte el recurso, Señor, para que esta casa ministerial pueda, Señor, recibir el sustento. No dependemos de organización ninguna, no dependemos, Señor, de organismo alguno, no dependemos de ayuda ninguna, ni nacional ni extranjera, pero dependemos de una ayuda principal, que es la sobrenatural de tu gracia y de tu Espíritu. Así que, Señor, bendecimos toda contribución, todo siembra, todas finanzas, Señor, que ayudan a mantener adelante esta casa de oración. Terminamos esta semana, arrancamos una nueva. En esta nueva semana, Señor, que tu gracia y tu favor se manifiesten en nuestras vidas. Señor, que en la ventana dimensional de cielos abiertos podamos recibir tu guía, tu compañía, tu protección y tu cuidado en todo momento, Señor. Espíritu de Dios, habla nuestra vida. Recuérdanos tu palabra, háblanos audiblemente, pero que podamos caminar en la sensatez de poner por obra lo que entendemos y conocemos de tu verdad. Que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que la dulce consolación del Espíritu Santo de Dios esté con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros te agradecemos y decimos amén y amén. Bendecida semana, mis amados hermanos. Denle un abrazo al que tiene al lado.